da miedo y temor se apagan. Me enseñas A confiar cuando mi fe desmaya. renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amada Iglesia, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Los extraño, los amamos con mi esposa, con mis hijos. Y quiero darle gracias a la Iglesia, primeramente, por estar siempre atenta al grupo del WhatsApp de la Iglesia y por estar orando por el hermano José Castellanos. Gracias a Dios, el hermano Castellanos ya está en su casa, está bien. Bendigo a su hijo, a su hija, a su yerno, a toda su casa que ha estado pendiente de la salud, del estado de mi hermano José Castellanos. Cuando llegue a Colombia voy a tomar un tintico con el hermano José. Ya llego entre 2 semanas, 3 semanas con el favor de Dios. Ahorita en septiembre con el favor de Dios. Gracias a todos ustedes por haber orado por el hermano José. Gracias, muchas gracias. También quiero saludar a mi hermana Carolina. Quiero orar por ella, mi hermana Carolina Celis, que está en España, en Gran Canaria, en las Islas Gran Canaria. La tía Ruth, la tía de Sonia, yo le digo tía Ruth, con cariño, Ruth Navaja. Ella también está allí en España, viviendo en España. Y hablé hace poco con ella, está muy bien, gracias a Dios. Está allí cuidando a su hija y Nata ha estado bien de salud. Entonces le doy gracias a toda la iglesia, todos los que oran. ¿Sí? La hermana Amelia, los intercesores, Noemí, que escucha también acá en YouTube, y Dalí, Freddy, todos los que nos escuchan y nos apoyan en sus oraciones, en la comunión del Espíritu. Porque la iglesia no es la que se reúne en un lugar, en un edificio. Un edificio no es la iglesia somos nosotros, Cristo en nosotros. Tú eres la iglesia del Señor. Amén. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y hacemos nuestros sacrificios espirituales en oración. Gracias. Y los que están orando por este proyecto de la iglesia en Colombia, gracias. Gracias a todos por sus oraciones. Llego especialmente a eso. Oren para que Dios me abra puertas, toque corazones y empiece a buscar familias donde empiece a predicar, donde empieza una obra de ceros. Empezar a abrir un grupo familiar, de aquí a diciembre tenga 1 o 2 grupos familiares y ya empecemos a ayudar a los niños, a las familias necesitadas ahí también. Amén. Gracias, iglesia. Todos los que escuchan, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el tema de las parábolas. Ha sido algo maravilloso el tema de las parábolas. La verdad, hemos sido edificados. Yo he sido edificado. Creo que ustedes también pueden dar testimonio de la belleza, cómo estas parábolas son semejantes al reino de Dios, al reino de los cielos, y cómo reflejan estas verdades espirituales y cómo hemos aprendido estas verdades espirituales. No sé cuál parábola le ha gustado más, pero quisiera que usted analizara eso. ¿Cuál parábola le ha gustado más? Personalmente, wow, unas parábolas bien
maravillosas, bien espectaculares. Ha sido muy, muy gratificante estas parábolas para la gloria del Señor. Y vamos a ver una de las últimas parábolas de Mateo 13. Y luego veremos otras dos de Lucas con el favor de Dios. Mi esposa va a estar también grabando enseñanzas. Gracias por apoyar a mi esposa. Gracias por orar por ella también. Dios los bendiga. La parábola de la red. La parábola de la red. La parábola de la red. Está en Mateo 13, por favor. Hoy quiero hablar sobre eso. Cuando la red se llena. ¿Qué pasa cuando la red se llena? Vamos a mirar un poco eso. Tiene su significado, tiene sus verdades. Aquí Jesús hace un énfasis más escatológico, más del futuro, más del cielo y del lugar de castigo y del lugar de premios. Vamos a mirar eso, cómo Jesús va concluyendo. Y Mateo, esta comunidad, en Mateo 13 es un discurso de parábola después del envío que hay en Mateo 10. Pero quiero que miremos bien también todo este contexto del Evangelio de Mateo, porque es adrede estas parábolas, es un propósito. ¿Sí? La gente dura de corazón habían rechazado el ministerio de Jesús, se habían burlado de Jesús de tal manera, Dios mío, es impresionante. Miren conmigo, por favor, cómo se burlaban del Señor. Miren cómo se burlaban del Señor. Mateo 11. Mateo, vamos a ver cómo se burlaban del Señor. Mateo 11, versículo 18. Mateo 11, versículo 18. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús, el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón, un borracho, amigos recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Se burlaban de él, lo habían rechazado, lo habían despreciado. Había incredulidad. Usted puede leer en el versículo 29. Entonces comenzó Jesús a denunciar las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. No había arrepentimiento. El milagro no es para chicanear y para vivir su vida a su manera. El milagro es una sanidad. Un milagro es para que usted se doble, se entregue al Señor, se humille delante del Señor y tome esta situación de nueva oportunidad para glorificar el nombre del Señor. Lo habían rechazado. Se habían burlado de él. Lo tomaban en poco. Mira lo que dice el 12 también, capítulo 12, versículo 18 de Mateo. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, y nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Tremenda situación impresionante. Les habla también del fruto. Les dice el versículo 34, véalo conmigo, Mateo 12 también, le dice, camarada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón a la boca. El que es bueno de la bondad que atesora el corazón saca el bien. Versículo 36, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta. Está hablando de un juicio, dar cuenta. Y también habla de que hay uno más grande que Jonás aquí, está en el versículo 41 al final, y el versículo 42 al final dice, uno más grande que Salomón, Jesús mismo. Y lo rechazaban, lo tomaban en poco a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 13 también, después de la parábola de la red, comentan lo siguiente. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue allí y al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga y decían, ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Lo veían como un carpintero, como un obrero, como alguien que arreglaba la cocina, los baños, las paredes, qué sé yo, el piso. No lo veían como el Hijo de Dios. Qué impresionante. Dice que por la incredulidad de ellos, la dureza de corazón, la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros allí, como veían a Jesús. Entonces, la parábola de la red y estas parábolas nos enseñan
que Jesús estaba cansado de la actitud de esta gente, que esta gente le había rechazado, y por eso él, su metodología, su pedagogía en sus discursos cambia un poco y renueva su enseñanza con parábolas para ser contundente, y a los discípulos sí entendían, los discípulos entendían todo. Vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 51 de Mateo 13 dice: ¿han entendido todo esto? Y les preguntó Jesús, ¿y qué respondieron ellos? Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. ¿Vieron? Así es. Entonces, amados, ellos entendían, los discípulos, Jesús les explicó, eran los secretos del reino de Dios allí, de la creación del mundo. ¿Sí? Habla muy bien. Mire la alabanza de Jesús, un poco para entender un poco más las parábolas. Mateo 11, lea el versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Están viendo cómo despreciaban a Jesús? Cómo lo tomaban en poco, y él dice que él se goza y empieza a hablar en parábolas, porque los secretos del reino de Dios, estas parábolas fue instrucción del cielo, fue un mensaje divino escondido en estas parábolas, y los discípulos estaban entendiendo, y él se goza porque pueden entender, y los que entienden, los entendidos, son los que han puesto la fe en el Hijo de Dios, los que han nacido de nuevo. Y desafortunadamente los fariseos no entendían estas parábolas. Muchos de los oyentes no entendieron. Muchos. Muy bien. Entonces la parábola red dice lo siguiente, versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted puede ver que al final Jesús interpreta el asunto escatológico, ¿sí? Da a entender. Y ellos al final dicen que entendieron, ¿no? Allí dice, versículo 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entendieron, porque Jesús les explicó también algo de esta parábola, lo esencial de esta parábola, y no vamos a agregar más porque eso es algo esencial. Entonces, vamos por partes. Esta enseñanza especialmente implica el énfasis es cuando ya los peces están, la separación de los peces, como el pescador, como Jesús, primeramente honra el oficio de la pesca. Qué bonito, ¿no? Como Jesús, los discípulos de él, parte de los discípulos de él eran pescadores. Y Jesús le gustaba la faena, este espectáculo de las redes, de la pesca. Y Jesús era su plato favorito, el pescado y el cordero. Amados, y Jesús honra el oficio de pescar, algo impresionante. En el lago Galilea, 20 kilómetros aproximadamente, siempre hay cantidad de peces. Hasta el día de hoy se conservan muchos peces en este lugar, y en diferentes lugares del mundo hay pescadores. Y cómo Jesús honra esta pesca allí en Galilea, cómo Jesús honra esta manera, este oficio, este arte, porque es un arte difícil, ¿no? Ahorita están sufriendo el río Magdalena porque se ha secado las aguas del río Magdalena y la pesca se pierde. Es difícil traer peces a la venta y para la familia, para comer. Mis amados, mis queridos, y él hace un énfasis del oficio. Miremos un poco. Dice allí: también se parece el reino de los cielos a una red echada en el lago, que recoge peces de toda clase, y cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cesta los peces buenos y desechan los malos.
Recogen los peces y desechan los malos. Como Jesús nos habla de esto, ¿no? Como Jesús nos habla de esto, este oficio tan hermoso. Era popular este oficio. Es el único evangelista, Mateo, que nos orienta esta parábola. Es tan lindo ver cómo el evangelista Mateo a su comunidad es el único que nos habla de esta parábola, de la red. Nos expone esta situación de esta parábola en el mismo grupo del trigo y la cizaña, ¿no? Es única por eso, porque la pone en el grupo del trigo y la cizaña. Y tiene algo escatológico como lo tiene la de la cizaña, ¿sí? Que en el fin de los tiempos, dice allí la cizaña en el versículo 41, ahora algo similar, dice. Leámosla desde el 39 al final, dice. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. 40. Dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, el que envía a los ángeles es Jesús, el Hijo del Hombre, y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar, y los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahí está el lugar de castigo. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay castigo y hay recompensa. Los justos brillarán. ¿Sí vio? Brillarán en el reino de su Padre de Dios como el sol. Y aquí también es un asunto escatológico. Dice que así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido eso? Sí, Señor, lo entendemos. Amados, mis queridos, eso es un oficio espectacular, la pesca. Jesús honra este asunto. Y allí habla del espectáculo de la pesca, especialmente cuando sacan las redes, una red barredora, hacen en forma, da cuenta que el barquito está a este lado, a mi mano derecha, y sale la lancha con sus redes, la bota así como en forma de media luna o de U, y acá empiezan a jalar las redes, de este lado llega la barca y empiezan a jalar de acá, jalan de acá, hasta que la red saca todos los peces del mar, del río, del lago, donde estén. Es una manera espectacular de pescar. Y allí selecciona el pez grande, el pez chico, el que se pueden comer, el que no se pueden comer. Habían leyes judías, ¿sí? Que también no podemos ignorar las leyes judías, que habían animales, peces que no podían comer, solo podían comer los que tenían escamas y aletas, según habla Levítico. Pero hay unos peces inmundos, hay peces que no se pueden comer, son venenosos y todo este asunto, no son comestibles. Muy bien, mis amados, hay esa selección, eso es lo interesante que habla allí. Hay una selección. Dice que recogen en canastas, recogen los peces que sirven, los que no sirven, los van poniendo en canasta los peces buenos y los peces malos. Están viendo eso y cómo Jesús interpreta. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles como los pescadores que sacan de un lado para el otro, ¿sí? Y también habla Apocalipsis, Mateo también habla de eso más adelante. Colocaré a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Los cabritos a la izquierda y mis ovejas a la derecha. Muy bien, los ángeles apartarán de los justos a los malvados. Otra vez, como la cizaña crece con el trigo, aquí también los justos con los malvados los va a separar. Es una separación que hace Dios, no nosotros, no somos llamados a hacer eso. Es Jesús que hace esa labor en los últimos tiempos, en el fin del mundo, y arrojará al horno. Él es el que arroja al horno. Muy bien. Entonces eso es una labor muy interesante que hace el Señor. Eso nos motiva a la red. Primeramente, la red significa la evangelización, la predicación, el llamado a los discípulos. Haré pescadores de hombres. A Pedro le hace ese llamado. Está en Mateo también este llamado, Mateo 4. Los haré pescadores de hombres. En el versículo 19, Mateo 4, 19 dice, venga, sígame. Y le dijo Jesús, los haré pescadores de hombres. Jesús hace un llamado, la pesca es la evangelización, las redes echaré, en tu nombre echaré la red. También habla el evangelista el milagro de la pesca, cuando Jesús se sienta a predicar en la barca y le dice a Pedro, boga mal adentro, y le dice, hemos pescado toda la noche y nos ha ido mal, no cogimos nada. Le dice, pero en tu palabra echaré la red, y se llena la red de peces. Amados mis queridos, significa eso, la parte de ganar almas, de predicar. Este evangelio debe ser predicado a todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Termina Mateo en el capítulo 28, ¿cierto? Debemos de ir por todo el mundo y predicar este precioso evangelio. Esto es una parábola de los últimos tiempos, la gran comisión, que nos da autoridad
Él tiene la autoridad del cielo y en la tierra, y por tanto nos dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado, y les aseguro que estaré con ustedes para siempre, siempre hasta el fin del mundo. Entonces es un arte, es un llamado a la predicación. Y también es un énfasis que hay allí apocalíptico, escatológico, a temer y temblar. Bueno, partamos de esto. El lugar de castigo primeramente fue diseñado para Satanás y sus demonios. ¿Para quién? Para Satanás y sus demonios. Miren lo que dice Mateo 25. Termina, yo voy a acabar. Mateo 25, versículo 41. Luego dirá, estoy leyendo la versión internacional, luego dirá a los que estén a su izquierda, a los de la izquierda, vea, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El lugar de castigo, ¿sí? El fuego eterno, ¿sí? Es una llama que no deja de arder, es eterna, ¿sí? Es un lugar eterno. Es para el diablo y sus ángeles. ¿Sí vieron? Pero también habla que es para los que no creen en Jesús. Hay gente que no va a creer en Jesús, ven milagros y son incrédulos. Como le pasó a Jesús, lo veían como un simple, sí, murió en la cruz y ya. No lo ven como el Hijo de Dios. No lo ven, ahorita lo están viendo solo como el que le da el carro y la casa, no más. Y siguen su vida desordenada y se sienten los bendecidos. No, mi amado. No, mi amado, Jesús no murió en la cruz para llenarte de plata, Jesús murió en la cruz para la salvación. El Evangelio no es promesa de riqueza, el Evangelio es poder para salvación, dice Romanos 1. Amén. Es poder para salvación. Entonces dice así que en el fin del mundo, Jesús, con la parábola anterior de la cizaña, dice que Jesús es el que envía a los ángeles y apartará de los justos a los malvados. ¿Vieron? En el versículo 42, dice, 41 anterior, en la otra parábola dice, arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Versículo 42, los arrojará al horno no encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pero los justos brillarán en el reino de su Padre. Los malvados, Él es soberano, Él es Dios. Cada uno merece lo que sembró, recogió. Pero Jesús tiene la autoridad. Es que la gente no entiende cómo es que Jesús puede enviar a alguien al infierno. Jesús mismo le dijo, tengan temor por sus almas, no es la persona que lo puede matar, como estamos viendo la muerte de estos varios políticos que están muriendo en Ecuador y las amenazas que hay en Colombia, en fin, a todos estos asuntos, a toda esa gente que se opone de estos grupos criminales. Puede matar el cuerpo, pero su alma no la puede matar. Y Jesús le dice, tengan temor a aquel que puede enviar su alma al infierno. Está en versículos anteriores también eso. Amados, mis queridos, entonces ese lugar de castigo, Jesús mismo los arrojará. ¿Será que lo puede hacer? Claro que sí. Así como reciben el cielo a los que le aman, a los que viven a Cristo, aquí están los dos grupos. No hay otros dos grupos. No hay otra categoría. Hay dos categorías. Cristianos, hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios, sino hijos del diablo. No hay otra categoría. Justos y malos. No hay otra categoría. Buenos, peces buenos y peces malos. No hay otra categoría. Amén. No hay otra categoría. Que medio cristiano, que medio... No hay medios. ¿Es o no es? Amén. Entonces, en el infierno, en el lugar de castigo, van a ser enviados los que no ponen la fe en el Hijo de Dios. Y en el cielo van a ser recompensados, dice allí que brillarán en el reino de su Padre los que aman a Jesús y viven a Cristo. Amén. Toda la vida es un aprendizaje para vivir a Cristo. Mira lo que dice, por favor, Apocalipsis. Ya termino con los capítulo 20, por favor, de Apocalipsis, versículo 14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. ¿Están viendo? El infierno. Versión internacional. Fue arrojado al lago de fuego. O sea, algo más grande y más fuerte. El lago de fuego es la muerte segunda. Y aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. ¿Vieron? Ese es el juicio final. El juicio final, el trono blanco, el juicio final. Y les dice allí, versículo 4 del 21, en la Nueva Jerusalén, la recompensa a los justos que brillarán en el cielo, en el reino de su Padre. Él les enjugará toda lágrima
de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la recompensa para los justos. Y vuelve otra vez, toca el tema de los que no amaron a Jesús, de los incrédulos, que no vivieron a Cristo, sino que vivieron en el mundo, en el pecado. Pero, versículo 8 del 21 de Apocalipsis, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, amados, hay una separación. Él es soberano. Depende de Dios y de su manera de vivir, de su manera de creer en Jesús. Si no cree en Jesús, va a ser separado y va a ser llevado a un lugar de castigo como la cizaña. Pero si ama a Jesús, eres trigo, eres de los peces buenos, ¿sí? Están en esta red. Cuando ya está llena la recoge y selecciona y saca los peces buenos en un lugar para servir a la humanidad, a la gente. Y los peces malos los rechazan porque los envían a un lugar de castigo, dice allí, que no sirven. Qué tremendo, ¿no? Cómo Jesús selecciona y Él mismo envía a un lugar de castigo. Impresionante, ¿no? Los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar. Jesús mismo interpreta que esta selección de peces buenos y malos es lo que hará al Hijo del Hombre cuando envíe sus ángeles y separe los justos y a los pecadores de los justos, dice allí. Muy bien, amados, es una reflexión para guardar en nuestro corazón. Vamos a orar en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Padre, gracias, muchas gracias, oh Dios. Oh Dios, todo pecado que hubiésemos cometido, Señor, que hemos cometido, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hoy acudimos al Dios que la Biblia muestra, que perdona nuestros pecados, porque es fiel y justo, y todos nuestros pecados son perdonados, y nuestra maldad, somos limpios de nuestra maldad. Oh Dios, tu palabra enseña, Juan 15, que tú nos limpias para que demos frutos, Señor. Límpianos para dar frutos, Señor. Por favor, oh Dios, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre tu pueblo y haz sanidades y haz milagros, Señor. Por favor, envía obreros a la mies, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entender, Señor, que vale la pena vivir a Cristo y estar muy agradecidos por la salvación, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por quitar la venda de nuestros ojos, la dureza de nuestro corazón, porque no te vemos como un carpintero, te vemos como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, como el que perdona nuestros pecados, el que se puso en la cruz, nos acercó al Padre, aleluya, porque estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza, sin promesa, pero en tu sangre, la fe en tu sangre nos dio vida. Tu sangre nos ha limpiado, nos ha seleccionado, nos has apartado. Y cuando tú vengas, Señor, y nos lleves a tu reino, allí, Señor, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. Allí gozaremos eternamente contigo, alabando eternamente tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú nos has limpiado, justificado. Y que tú nos llamas, Señor, a que sigamos predicando, sigamos extendiendo estas redes, Señor, sigamos llevando el Evangelio a otras personas, ir por todo el mundo, danos esa palabra, donde vayamos, prediquemos la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Seguiré predicando a través de estos medios, y ahora que llega Santa Marta, respáldame, Señor, en la predicación, a mis hermanas que están en otro lugar, en otros países, los que están en Bogotá, en otros lugares, aquí en Lima, que sigas predicando la
palabra de Dios, que tu palabra siga siendo extendida, predicada y que muchos conozcan de Jesús, el Hijo de Dios, que nuestros hijos prediquen la palabra de Dios en sus universidades profesionales, que amen a Cristo con todo su corazón, porque nuestra labor no solamente es levantar hijos profesionales, sino hijos que amen a Cristo, hijos que amen a Dios, hijos que glorifiquen a Dios, sí, que se esfuercen en sus trabajos, en su empresa o haciendo empresa, Señor, sí, que se esfuercen en su profesión, en sus estudios, sí, pero primeramente enseñarles a que amen a Dios, a que tengan la comunión con el Espíritu, a que amen la palabra de Dios, a que lean la palabra de Dios, vivir a Cristo como Jesús oraba, como Jesús leía las Escrituras, que nuestra descendencia y nosotros, Señor, y nuestra descendencia tengamos ese compromiso de vivir a Cristo, aleluya, porque tú nos recompensarás en el reino de los cielos, aleluya. Ayúdanos, Señor, a amarte, a servirte, aleluya, en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que hay un lugar de castigo y es por la eternidad lejos de ti. Y hay un lugar de recompensa por la eternidad cerca de ti, a tus pies. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amada iglesia, gracias por estar allí pendiente, por unirse conmigo en oración y por estar escuchando esta enseñanza. Gracias a todos. La paz de Dios, la gracia de Dios. Muchas gracias. Los bendigo a todos los que están apoyando este ministerio para que llegue allí a Santa Marta a predicar, a ganar almas, a abrir grupos, a levantar una iglesia allí para la gloria del Señor. Y pronto usted irá a ver lo que Dios empezará a hacer allí. Lo único que le pido a Dios es que sea una iglesia, una obra para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Bendiciones, amada iglesia. La paz de Dios, la gracia de Dios para todos.